Estamos en directo, Quique. Ya estamos, ¿no? O... Sí, ya estamos. ¿Qué sensaciones hay después del partido? Bueno, pues ahora mismo de ánimo mal, muy mal, ¿no? Yo creo que como todos estamos de bajón. Este directo lo emitimos, lo teníamos un poquito así en modo loco, ha salido, no lo teníamos previsto. En principio íbamos a hacer un vídeo como siempre, un vídeo post partido, pero bueno, quería también pulsar un poco cómo estáis vosotros, cómo está la gente, cómo veis el partido, cómo veis la liga, cómo veis absolutamente todo y que me contéis un poco cómo respiráis de cara a la última jornada, donde yo lo veo todo absolutamente imposible. No creo que el Atleti pinche la última jornada. Es verdad que yo estoy bastante desanimado, pero no creo que el Atleti pinche frente al Valladolid, que aún, si no me equivoco, tiene posibilidades matemáticas de permanecer en primera división. Pero por parte del Madrid creo que va a cumplir, va a ganar. Sin mucho fútbol, porque ahora mismo nos queda muy poco fútbol. O sea, seamos sinceros, el equipo está ahora cogido con pinzas. Está muy limitado a nivel físico, a nivel de juego, a nivel de fútbol. Pero hemos llegado con el gancho por todo lo que nos pasa. Otro equipo diferente al equipo del Granada, ¿no? Sí, hombre, bueno, claro. Bienvenidos a los que estáis en el canal entrando ahora. Estamos aquí hablando un poco sobre el postpartido, ¿no? Sí, sobre el postpartido que acaba de acontecer en todo el mundo. En todo el mundo del fútbol, sí, ¿no? Sí. O sea, sí. No estoy de muy buen humor, como podréis comprobar. La verdad es que normalmente éramos nosotros los que hacíamos lo que ha hecho el Atleti, es decir, aquello de que nos empiezan marcando y remontábamos. Esto lo ha hecho el Atleti ante un Osasuna que no ha salido a competir frente al Atlético de Madrid. Todo lo contrario que el Atlético de Bilbao, que sí ha salido a morder, a competir, a hacer su labor profesional. El Osasuna absolutamente lamentable, su labor hoy en el campo. Y eso que ha empezado ganando. Sí, lamentable. Tú comparas lo que ha hecho el Osasuna con respecto al Atlético de Bilbao y cómo han metido unos piernas y los otros, pues nada que ver la historia. Bueno, el Osasuna metió un gol también. Sí, pero el Atlético ya ha podido marcar 7 goles. Hoy el Atlético ha merecido marcar 6-7 goles. Nosotros en nuestro partido no hemos encontrado muchas oportunidades porque había un equipo muy serio, que ha presionado muy bien y nos ha complicado mucho la vida. Ya sabíamos, en el previo lo habíamos comentado, que el partido iba a ser durísimo, muy duro, y así ha sido. Un partido realmente muy duro para poder ganar. Lo hemos conseguido. No hemos generado muchas ocasiones. En la segunda la de Case, en el córner, y luego la de Luka, el disparo donde Unai Simón ha intervenido bien, y poquito más. Este partido hay que sacarlo sí o sí como fuera. Esa era la idea. Lo hemos sacado con mucho sufrimiento, pero bueno, hay que esperar la última jornada, a ver qué pasa. El Barça ha pinchado, así que está fuera de... No, el Barça ya no tiene ninguna opción. Entonces, esperar lo que pasa en la última jornada. Del arbitraje yo ya no tengo nada más que decir. Seguro que alguno, bueno, al final no nos vaya... Tremenda mano, ¿no? Tremenda mano que nos han pitado. Sí, no, y penalti a Benzema también. Penalti a Benzema, que no ha señalado el árbitro. Benzema tampoco lo ha protestado, pero le traba y le tira al suelo, Geray. Y la mano es calamitosa. Es terrible. Y es que en lo que es la misma jornada, al Cádiz le pitan un penalti igual, a favor. Entonces no hay criterio, yo no quiero pensar en prevaricaciones ni nada por el estilo, ¿no? Porque al menos los que hablamos de fútbol no deberíamos decir estas cosas. Pero claro, a uno le da por pensar mal y a pensar mal. Y a pensar muy mal. Sí, bueno. Muy mal. Me estoy intentando morder la lengua, intento ser respetuoso, casi rompo algún objeto de mi casa en el momento en el cual ha marcado Luis Suárez el gol. Sí. Yo, además, de hecho, a Ana Paula le dije, ha marcado muy pronto el Atleti el empate. Le he dicho, ha marcado muy pronto. Y sabía que iban a marcar. De hecho, un amigo mío me ha escrito diciendo que esto acabe ya, y yo, bueno, espérate. Nos comenta Francisco Javier Puente Fernández que la defensa de Osasuna, el primer gol, lamentable. Vaya colocación. Totalmente. Es así. ¿Cómo? Es que no lo... La defensa de Osasuna, el primer gol, lamentable. Sí. Colocación pésima, nos comenta. Sí, bueno, y el segundo con Suárez también lamentable. No veo los comentarios, lo estamos viendo en el iPad, aquí con Ana Paula, los comentarios ahí en el ordenador no los vemos. Bueno, el caso es que efectivamente sí, la defensa de los Osasuna ha estado muy, muy mal. Ha estado terriblemente mal, es lo que te he dicho, ¿no? Porque estuvimos viendo el partido todo de Real Madrid, alguna que otra... Algún trozo del partido del Osasuna y Atlético. Sí.
Pero de todos modos, también se ha anulado un gol de Savic, ¿no? También que... Sí, un gol de Savic también se ha anulado. En principio, bien anulado. Sí. Pero vamos, que la verdad es que esto se tenía que haber... No sé cómo te ríes, yo no estoy para reírme. No me río, es que veo que... no estoy para... No estás bien. No, está bien, no. Efectivamente, con el resultado. No. Yo me río que No, salen los no, nervios. porque además... Es que... Porque sobre todo pasas de un estado anímico muy álgido, de mucho calor, de mucha emoción, a un enfriamiento brutal. Que es lo que ha pasado. Y el Atlético de Madrid no está acostumbrado a estas cosas. Sí. El gen campeón siempre lo hemos tenido nosotros. Y ahora la cosa pues, ha cambiado en el día de hoy, en este partido, obviamente. Sí. Ha cambiado completamente. Bueno, hemos un poquito... No, iba a comentar que me duele especialmente que no hayamos tenido... aprovechar las situaciones que hemos tenido para ganar esta liga, como el partido del Sevilla y otras tantas situaciones donde hemos dejado puntos, árbitros al margen, donde lo que han pasado las últimas 8 o 10 jornadas ha sido tremendo. Bueno, en general la liga, pero las últimas jornadas ha sido tremendo. Pero solamente las últimas jornadas, en el mismo partido contra el Athletic, aquí en Madrid también no le han pitado una mano a ellos, entonces, sí. O sea, no fue solamente ahora en las últimas jornadas, se nota más porque están en el momento de saber quién va a ser el... La liga la hemos tenido, o sea, el Atlético de Madrid ha tenido la liga en su mano en un momento determinado y no lo ha aprovechado en esos momentos para frenar la caída. Ahora sí la ha frenado, pero quiero decir, ha tenido situaciones donde podía haber solventado. Y nosotros luego no hemos sabido aprovechar, ni nosotros ni el Barça. Pero principalmente nosotros no hemos sabido aprovecharlo. No, esas oportunidades que hemos tenido varias, realmente. El día del Sevilla no tenemos que haber fallado, pero es verdad que nos pasaron por encima con el tema arbitral. Nos pasaron por encima. Sí. ¿Qué sensación tienen ustedes de cómo estamos viviendo con el después de hoy? Sí, somos poquitos, ¿no? Sí, somos 4. Somos tampoco 5. hemos... 5. Bueno, tampoco hemos anunciado... no ha sido así por sorpresa. Nos hemos pillado todos descolocados. Sí. Entonces, seguimos descolocados con el resultado, seguimos descolocados con lo que va a pasar. Los nervios fueron como que fueron escalando también mucho en el día de hoy. Entonces... Ya veremos cómo es. La última jornada será de muchos nervios. Me imagino que todos ustedes también estarán muy nerviosos en ese momento. Bueno, yo la última jornada ya me lo voy a tomar. Vamos a ver qué pasa durante los partidos. Van a ser jornada también a la misma hora todos los partidos y vamos a ver lo que pasa. Pero ahora mismo estoy muy down, no estoy muy bajo, Hablemos de cosas positivas del partido de hoy. A ver qué puede sacar el partido del Real Madrid, del Atlético y Real Madrid. Hombre, yo me quedo una vez más con el partido de Luka. Lo de Modric es acojonante. O sea, lo de Modric combatiendo y peleando y ejerciendo un mando tremendo sobre el partido. El partido de Casemiro, más allá de algunas acciones buenas, ha sido muy malo. Casemiro ha llegado con el gancho al final de temporada, está más lento de lo normal, llega tarde a muchas acciones, muy preciso en balones de cambio de dirección. Luego, Vinicius, a mí me ha agotado la paciencia, yo no lo soporto más. No quiero ver a Vinicius ni un minuto más de jugador del Real Madrid, me desespera. Es decir, Vinicius representa lo que no debe ser un jugador del Real Madrid. Bueno, voy a conectar un poco con lo que habla Mario Carol, que dice que Militao es un espectáculo. Efectivamente, lo que Kike hablaba hoy es que Casemiro, Rodrigo, Vinicius lo desesperaban. Y Militao, un par de hoy los brazucas, la verdad, aceptando Militao, me han desesperado. Rodrigo por inapetencia, no intentarlo. Vinicius por intentarlo mal y por desesperarme con todos los controles, con todas las acciones, con todos los momentos de conexión, de asociación, de pase, moverse, todos los hacía mal, lo golpeo. El partido ha sido terrible. El chico sí que lo intenta, sí, pero terrible. No le sale. Terrible, no le sale absolutamente nada. Miguel Gutiérrez está muy bien de nuevo, en todas las acciones. Parecía un profesional al lado de Vinicius. Parecía que Miguel Gutiérrez era el que llevaba 3 años en el Real Madrid. Vinicius acaba de subir al primer equipo. El partido de Nacho y Militao muy completo los dos. Iñaki Williams no ha hecho absolutamente nada con ellos. Perdona que me pica el ojo. Los nervios. Los nervios también. Y luego el partido de Valverde, bueno, porque le he visto que
está a otro nivel físico, otra velocidad, ha robado, ha trabajado mucho por el equipo. A mí me gustaría verlo más sobre el campo. A mí me gustaría verlo más sobre el campo con más presencia, tener más galones de balón, pedir más el balón, es lo que le pido. Y luego en la segunda parte hemos visto cómo ha entrado un cono a jugar, un cono belga, un cono llamado Eden Hazard, que ha entrado y cuando entraba, o sea, ha hecho una cosa bien, claro, porque calidad tiene. Él ya es un exjugador, pero calidad tiene. Entonces, aguantar el balón, cosa que ni Rodrigo ni Vinicius sabían hacer, él lo ha hecho, pero todo lo que es correr con el balón, un desastre. O sea, incapaz de encarar, incapaz de romper, incapaz de... No le da esa velocidad al equipo que un Hazard en condiciones te da, lo que era Hazard en MVP Premier League te da. Parece que tiene que entrar en calor en el partido. No, entra en frío, él entra en frío. Hazard entra en frío y sale en frío. O sea, sale congelado. Hazard es así y habrá que buscarle acomodo porque yo, no sé vosotros cómo respiraréis, pero yo no confío en absoluto en la figura de Hazard, en recuperar a Hazard, mucho menos. Y luego hay una toma del banquillo que me ha parecido muy simbólica de Marcelo, animando a los jugadores e Isco con las piernas cruzadas y Mariano que se la sudaba todo. Sí. O sea, veas a Marcelo, Antonio Blanco animando tal y veas a estos dos caraduras sinvergüenzas cobrando del club que les tienen que vender ayer antes que hoy, que están cobrando más de 4 kilos cada uno, porque el contrato de Mariano no es pequeño. Tiene 4 kilos de más y cada uno tiene 4 kilos de más, Isco, y el otro una falta de profesionalidad vergonzosa, la del señor Mariano. Pero bueno, el tema de... Ya hablaremos de lo que es la plantilla y la revolución que hay que llevar, y si Zidane la va a llevar, que no tiene pinta. Francisco comenta que lo de puntos que hemos perdido por poner a Marcelo y Isco, claro, justamente lo que está aquí. Y eso es culpa de Zidane. Sí. Y eso es culpa de Zidane. Zidane, yo lo adoro, lo quiero muchísimo, pero ha tenido momentos clave en los cuales se ha equivocado. El principal, y que le va a pasar facturas, el de Stamford Bridge, volvió a hacer lo mismo que en el Etihad, sacando a Hazard, sacando jugadores que no debía, porque no estaban en forma ni en plenitud ni en condiciones, ni Ramos ni Mendy. Estos dos últimos ya no compiten, Varane tampoco está ya. La verdad es que yo nunca he visto un equipo con tantos lesionados, en ese sentido el mérito está claro del equipo, competir con tantas lesiones como ha tenido es Pero tremendo. Aparte, lesiones largas, o sea, no son lesiones que se recuperan a la semana. El servicio de lo que es la compañía privada de salud, la cual no voy a mencionar, del Real Madrid, que la que yo tengo y me gusta mucho. Que es la que tú tienes y te gusta mucho, pero con el tema profesional son lamentables. No, o sea, no sabemos. O sea, no es terrible. O sea, bueno, yo sí lo sé. ¿Qué es lo que no sabemos? Bueno. ¿Qué es lo que no sabemos? Yo sé que no paran de lesionarse, que somos el equipo con más lesionados de la primera división. Yo sé que no paramos de tener lesiones. Otra cosa es que los jugadores tampoco se cuiden de manera debida, pero la preparación colectiva también tendrá que ver. Pero no creo que tendrá que ver con el equipo, con el seguro privado. En fin. Bueno, el seguro privado te dicen que se recupera en 3 semanas y siempre son 6. Sí, bueno. Mario Carlos comenta que Odriozola muy bien, no me esperaba este nivel a estas alturas. ¿El qué? Odriozola, que estuvo muy bien. Odriozola, bien. Sí, Odriozola no lo he mencionado, pero estuvo bien. Sí, hay muchísimo cojo. Odriozola hizo un partido, Sí, Odriozola para su nivel estuvo bien, estuvo muy activo, subiendo la banda todo el rato, dándole muchísimo aire a ese carril derecho. Lateral. No, muy rápido, pero además llegando bien y tiene un buen pie. Debería intentar más centros, ya que el Madrid insiste tanto en poner centros, debería intentar poner más centros. Bueno, Francisco dice, es culpa de Zidane y no apostar antes por Militao. Totalmente, sí. Pero pero ha faltado también apostar antes por los chavales, por un Antonio Blanco, por Miguel Gutiérrez, incluso por Sergio Arribas, que a lo mejor es ventajista, pero creo que hizo hoy con el Castilla. Sí, lo intentó. Sí. Lo intentó. Pero bueno, la verdad es que a mí se me ha quedado una cara de gilipollas bastante curiosa con lo de hoy. O sea, estas cosas normalmente en la historia del Madrid es al revés. De repente el equipo va atrás, remonta, gana y al otro se le queda cara de tonto. Pues hoy a nosotros. Lo de los Osasuna ha sido tremendo, vuelvo a insistir. A ver, nosotros dependemos de nosotros. O sea, no dependemos nosotros. No, nosotros no dependemos de nosotros. Ese es el problema. No podemos solamente pensar, hicimos lo que tuvimos que hacer hoy, no antes. Ya, pero anteriormente fallamos. Hoy hicimos lo que tenemos que hacer. Sí, bueno. Y también lo ha dicho el Atlético, ese es el problema. Así que bueno. ¿Quién prefieres, Quique?
dos preguntas. ¿Cómo ves la llegada de Baúl? O de segundo, no sé si es un... Raúl es Raúl, sí. ¿Quién prefieres, Quique? ¿Allegri o Raúl? Hombre, desde luego Allegri, antes que Raúl. Massimo Allegri no es santo de mi devoción, pero sí que es un entrenador que creo que para lo que requiere el Real Madrid, yo creo que meter a Raúl ahora sería quemarlo, pero además es que Raúl es un perfil de tío que a mí no me cae bien, no lo llevo bien, no es un... A mí la figura de Raúl nunca me ha gustado, sinceramente. Fue un grandísimo jugador, es un entrenador que está trabajando bien, pero yo prefiero otras opciones antes. Luego me puedo equivocar. Pero a mí, claro, a diferencia de Zidane, claro, comparas a Zidane, que es un tío con clase, elegante, con carisma, que se equivoca más o menos, y llega Raúl, que es todo lo contrario al carisma. De hecho, no quieres que Zidane se vaya. O sea, no, yo Zidane no quiero que se vaya. Yo soy un poco... Zidane, pero tampoco... Zidane se ha equivocado como muchos entrenadores. A ver, no seamos ventajistas tampoco. Sí. O sea, Zidane se equivoca en muchas cosas, pero Raúl, hoy, por ejemplo, los cambios frente a Ibiza ha sido más lento que mi abuela, ¿vale? Entonces, hay que ponerlo todo en su contexto. Todos los entrenadores se equivocan y aciertan. Y en el don de la virtud y del defecto está el técnico, en poder acertar y equivocarse. En este caso, pues chicos, pues Zidane ha tenido errores repetidos, es verdad, y es un entrenador que le cuesta leer la situación de lectura de los encuentros. Pero a cambio es un muy buen gestor, es un tío respetado dentro del gremio, es un tío respetado por los jugadores y que además puede generar la atracción de que otros jugadores vengan. Ahora tú dile a Mbappé que venga en la próxima temporada al Real Madrid. Dile a Mbappé que venga. Claro, con Raúl. Dile, oye, Kylian, ven, que está aquí Raúl, te está esperando. Está aquí Raúl. Pues Manuel García Gutiérrez comentaba algo, pero su mensaje fue retirado directamente por YouTube. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero qué pasó? ¿Era chungo? No sé, no lo podemos ver. Y Francisco dice, para los que pueden llegar, que se quede Zidane, por Dios, claro. Sí, es que yo lo digo así. Que hoy en día los entrenadores que están en el mercado están siendo fichados por otros equipos. No, y es que no queda... Haciendo contrato ahora en este momento. A mí hay un hombre que me inspira, bueno, él como jugador siempre me ha inspirado muchísima profesionalidad, elegancia, carisma, carácter ganador, transparencia de un tío sano, buena persona, que yo qué sé, a mí eso también me interesa para entrenador, aunque sea una gilipollez así a simple vista, que es Xabi Alonso. Xabi Alonso me parece un perfil de tipo que me encuadra en el sentido de haciendo una analogía con Zidane. Son tíos elegantes, respetados por el mundo del fútbol, tíos muy valorados dentro de un vestuario, muy queridos y que es verdad que no tienen mucha experiencia. Ahora con la Real B lo está haciendo bien, es su experiencia, pero bueno, Zidane tampoco la tuvo. O sea, no es solo una cuestión de experiencia, no es solo una parte empírica, sino casi un poco filosofal, un poco intelectual y de perfil de persona. Luego habrá que ver sus conocimientos también dentro del tapete, como digo yo. Bueno, pero por un lado se empieza. Manuel comenta que de Raúl no le perdonó su abrazo con Stoichkov. Con Stoichkov. Sí, a lo mejor a Manuel se le calentó un poco por haber visto eso. Yo también. A mí me pareció muy asqueroso el abrazo de Raúl con un tipo como Stoichkov, que representa todo lo que está muy lejos de lo que es el Real Madrid. Un tipo que representaba al Barça y como lo representaba aquellos que tengamos más de 30 años lo sabemos bien. A mí se me parece, bueno, Francisco comenta, el Sanse es el único filial que puede entrar en segunda y con peor equipo que el Castilla. Sí. Que vuelva Mou, habla Manuel. Manuel, que vuelva Mou. No, no por nada, ¿eh? Yo soy pro Mourinho, pero creo que su momento ya pasó. Además, lo que decíamos recién, está con la Roma. Con la Roma sí, pero ya su momento pasó, aconteció. Y ahora es momento de respirar otra cosa que se quede Zidane. Yo creo que el club... porque el propio Zidane seguramente tenga otros intereses. No sé si la selección francesa, no sé si un stand-by, va a estar un año sin entrenar. A ver, no él, pero... cuando habla a veces no es autocrítico, pero con esas cosas se ve mucho su autocrítica de que si se va a quedar o no. ¿Se me entiende? No. Poco, pero algo. O sea, tú lo que quieres decir es que Zidane en rueda de prensa se le ve. Se le ve en alguna forma que si él se va es porque no está a gusto con lo que ha hecho en el Madrid, me imagino. Yo tengo la sensación de que él se mueve mucho por impulsos emocionales. Y si él no está a gusto en una atmósfera, pues si tiene que cambiar de aire, pues cambia.
y es verdad que alguno dirá, bueno, nos dejó tirados y tal en el 2018. Bueno, en el 2018 no nos dejó tirados. Lo que pasaba es que ese vestuario era infumable con Cristiano Ronaldo para él. Él tenía muchos problemas dentro del vestuario con ciertos jugadores. Y luego diréis, ¿no los tuvo con otros? A lo mejor, pero no lo mismo que con Cristiano. Luego Cristiano se fue, efectivamente, pero bueno, eso es una historia pasada y ya está. Más preguntas, por favor. Mario Carlos dice, no descarto nada, fichar a Allegri y terminar la temporada con Zizou otra vez. Yo no descarto nada en el Real Madrid, amigos. Esto es el Real Madrid. Esta temporada fue atípica, después de la salida de Cristiano y de Zizou y todo. Hombre. Zizou, Cristiano, no sé. Fue todo muy atípico, ¿no? En esa época. Hombre, es que claro, todo lo que ha sido sin Zidane en los últimos tiempos solo nos lleva a pensar en algo tétrico. Y no por nada, porque Solari a mí me gustaba mucho. Solari intentó hacer cosas diferentes, sentando a Isco y a Marcelo, pero los jugadores no le acompañaron con los triunfos. Hubo un momento que empezó a jugar en el equipo, pero en 2 semanas se fue todo a la mierda, entre la Champions, era ya nos pasó por encima. Vinicius ya empezó a demostrar que era una auténtica lotería en el área, empezó a fallar ocasiones, se lesionó. Digo ocasiones frente al Barça, no me acordaré de esos partidos. O sea, no me olvidaré, acordarme me acuerdo bien. Perdonadme si en algún momento me trago con alguna palabra, pero es que me pongo estoy un poco tenso. ¿No te has relajado aún con el directo? No me he relajado y no me voy a relajar, creo yo, en unos días. Bueno, el ideal sería Pochettino para el PSG, pero el PSG nos lo quitó, a ver, Francisco. Sí, Pochettino es una figura que a mí me gustaba como técnico, que trabaja muy bien el previo de los partidos, la evolución, es un entrenador muy moderno. A mí desde luego me gustaba Pochettino. Pero bueno, de cara a la última jornada, no sé vosotros cómo lo veis, porque comentarios en ese sentido tampoco hemos visto muchos. Estamos hablando, Mario pregunta luego si te traería Solari del América. No, Solari ya está. O sea, creo que los entrenadores tienen sus etapas. En el caso de Zidane es algo único, que volvió después de su etapa, pero Zidane tiene una magia o un algo. No debería irse entonces. No debería irse, pero bueno. Si se va, pues. Y Manuel dice, si te dan un gran jugador como entrenador, correcto, que vuelva de Special One. Como entrenador correcto. En la Roma. Hombre, como entrenador correcto no está mal lo que ha ganado. Para ser correcto ya quisieran, es que de hecho nadie lo ha ganado, lo que ha ganado él. Vamos a poner las cosas encima de la mesa. Claro, y alguno dirá, claro, con Cristiano Ronaldo y tal. Lo que pasa es que el Madrid, cuando llega Zidane, está Rafa Benítez, estaba Cristiano Ronaldo, estaba Bale, estaba Benzema, estaba Kroos, estaban todos, y el Madrid no jugaba una mierda. Llegó Zidane y empezaron a jugar. O sea, vamos a poner también todo en el cuadro de realidades, porque lo que ha ganado este señor no lo ha ganado el Real Madrid moderno. El Madrid que hemos visto nosotros. Pero sí, Mourinho de igual manera hizo algo que a lo mejor Zidane no hubiera conseguido, dicho sea de paso, que es hacer al Real Madrid competir en un tiempo donde el Madrid no competía ni en la Champions. Dicho sea de paso. Pues... Así que ahí queda también. Es que se puede ser de Zidane y de Mourinho. Yo lo que llevo muy mal, y he visto comentarios de algunos, no ahora en el directo, sino en otros contextos y en otros vídeos, de aquí las filias y las fobias. Aquí somos, no soy de Zidane porque odio a Florentino, tal. Y, mira, o sea, yo no creo que todo sea blanco-negro. Un entrenador y un presidente pueden hacer las cosas bien y mal. No todo mal o todo bien. Es que pueden equivocarse en cosas y acertar en otras. El problema hay que intentarse quitar las filias y las fobias. Hay que intentárselas quitar un poquito. Sería muy bueno, muy bueno. Yo el primero. Bueno, chicos, no sé, ¿qué piensan para la última jornada? ¿Estáis positivos que podemos llegar a ganar la Liga o no? O... Yo sigo con el 70-30. Es decir, ¿70 del Atleti? Sí, 70 del Atleti. A ver, visto esta liga loca, cualquier cosa puede pasar. Mañana estaré más frío e intentaré pensar en que hay más posibilidades, seré más optimista y de ahí me saldrá mi 70. Yo creo 70-30 puede ser el Valladolid, puede competir aún por mantenerse. Va a competir al menos con algo de energía más que el Osasuna, creo yo. Visto lo visto. Y el Atleti no va a sobrar de fútbol tampoco. No, pero eso sí, de oxígeno, también, claro. De oxígeno y de aire va mucho más sobrado que el Madrid, porque los del Atleti corren como llenas por el balón, otra cosa no, como llenas. Los nuestros van con el ganchito, van justito, excepto Valverde que va como una moto. Valverde parece que es capaz de romper a 4 tíos. El día que Valverde se crea mejor de lo que estamos viendo, el día que se crea a sí mismo que es mejor futbolista, ese día, ¡buah! Valverde
Va a ser descomunal. Va a ser descomunal. ¿Alguna cosilla más? Pregunta la gente. No, a ver, Francisco Javier dice, le ha metido 4 la Real al Valladolid. Sí, la verdad es que poca. Sí, yo esperanzas pocas. La verdad es que el equipo de Sergio de hecho, González está terrible. El miércoles que hizo la Real lo dijo que sí, Isaac marcó en el minuto 6 y yo dije, chao. Sí. Y hay esperanza por el Huesca, porque el Huesca se ha quedado, si no me equivoco, chicos, con 33 puntos y puede el Valladolid ganar y que el Huesca pierde. Y por eso el Valladolid va a competir contra el Atleti, si no, ya esto estaba todo vendido el pescado. Más vendido de lo que ya está. Más vendido de lo que ya está. No, es que veo un resultado que dice, acá en la iPad, que dice Barcelona... Bueno, sí, que el Barcelona femenino parece que va a ser campeón de la Champions. El Barça femenino, un día completísimo. No es una buena noticia para decir. No, bueno, el Barça femenino, mira, hablando de fútbol femenino, que por cierto hoy las chicas han ganado, el Barça femenino, claro, lleva haciendo un trabajo muchos años muy bueno y metiendo mucha pasta. Habría que ver de dónde saca la pasta el Barcelona y de dónde no la tiene el Madrid. Eso sería muy interesante. Barcelona no para de meter dinero en sus secciones, en las tropecientas secciones que tiene, deuda por todos lados. Yo quiero ser el Barça de mayor. No quiero serlo. No. Porque puedo gastar todo el dinero que me dé la gana sin tener responsabilidad del mismo. Bueno. Claro. No. Bueno, chicos, creo que... Vamos a ver, ¿qué dice Maga? Jesús no es el mejor del mundo, pero sí lo hace bien. Sí. Corrección. La Liga no creo que la ganemos. Superliga, ya. Y Mario Carlos de Cataluña saca la pasta. De Cataluña, sí, de Qatar. Sí, efectivamente, sí. De Qatar, de UNICEF, no sé dónde la sacarán. Pero Superliga... Hoy la verdad es que estoy un poco ultra, ¿eh? Hoy me ha salido un poco el lado ultra. En algún sitio me tenía que salir. Algunos comentarios que durante el partido hubiésemos tenido que censurar completamente. Porque... Sí, yo sobre todo con el gol de Suárez casi rompo algo. Sí. Así que, bueno, sí, la Superliga ya, chicos. Es que, bueno, clasificamos para la Champions estamos, pero veremos qué va a pasar. Espérate con Ceferín de por medio, Ceferín que está intentando armar. La verdad es que son tiempos un poco oscuros, ¿no? Pensando así en el fútbol, en el baloncesto y todo. Son tiempos duros para ser del Madrid. Y hay una cosa... A ver, estamos acostumbrados a que Madrid gane siempre. Sí, pero no paramos de perder últimamente y me estoy empezando a cansar. Bueno, sí. De la Caixa. De la Caixa. No, iba a decir una cosa, que es la comparativa entre el Madrid de baloncesto y el Madrid de fútbol, ¿no? Cómo al Madrid de baloncesto se le permite perder mucho más que al de fútbol, ¿no? Es un tema curioso. El Madrid de baloncesto ha tenido lesiones, pero vamos, el de fútbol ha tenido el triple de lesiones. Comparado con el de baloncesto. Lo que yo creo es que como que el logro que tuvo el Real Madrid de baloncesto de llegar a donde llegó y contra el entrenador Luefis hacer lo que hizo, sabiendo que... Bueno, el Madrid llegó a semifinales de Champions, ha estado jugando con 10 bajas, 9 bajas, 8 bajas. Es que en el fútbol siempre hemos ganado, o sea, siempre estamos acostumbrados a llegar a las finales. Bueno, en baloncesto somos el equipo más laureado de Europa. Entonces, es lo que yo hay cosas que no entiendo y por eso ahí están las filias y las fobias. A Pablo Lasso se le perdona todo y a Zidane no. Esto es así. Pablo Lasso es pues eso, digamos, el camino por el cual transitar el baloncesto para siempre. Y yo soy totalmente, digamos, afiliado a la idea de Pablo Lasso como técnico del Real Madrid, pero es que a Lasso se le perdona todo y a Zidane no. Y Zidane ahora no tiene el mejor equipo de Europa, ni mucho menos. Y el equipo que tiene, con Vinicius, Rodrigo, Asensio, y Mariano, y Isco, y Marcelo, Odriozola... Mira, Francisco dice, son tiempos duros y se quedan las playoffs. En baloncesto se tiró la temporada cuando no se fichó a ningún pivot y ningún base top. Se hicieron mal cosas en el previo, pero hay siempre un círculo alrededor del baloncesto de gente que no te deja ni toser. Gente que no te permite que critiques el baloncesto. Al equipo de baloncesto no se le puede ni criticar. Bueno, a eso sí, al de fútbol le pueden meter patas por todos lados. Ahora estás tirando por todos los lados. No, porque me pongo de mala leche. Al de fútbol le metemos de puñetazos por todos lados y al de baloncesto le damos vaselina todo el rato. Y hombre, ni tanto ni tan calvo. Tenemos hablando de dos calvos como Zidane. Importantes. Así que bueno, chicos, no sabemos si vamos a hacer un directo en el último partido de la jornada de la Liga, depende de lo que pasará. Sí, lo anunciaremos, veremos un poquito a ver cómo este puede ser sorpresa o no. Ya veremos cómo haremos, porque si Madrid gana, obvio que haremos un directo.
Hombre, si gana la Liga, haremos un directo como Dios manda. Ojo, no vayan a Cibeles, chicos, por aún. No. No. A Cibeles no. O vayan... No vayan. No vayan a ningún lado, celebrarlo en tu casa. En casa, con los amigos, con la familia, así tranquilos. Claro. Ya está, así que, bueno, haremos directos si gana, y si no gana, bueno, ya veremos qué humor tenemos. Y, que es lo más probable, bueno, que no ganemos. Obvio. Ya haremos una previa también para el último partido que tenemos contra él, Villarreal. Así es. Frente a Villarreal, que estará pensando en la Europa League, en principio. Porque tiene 4 días después, el Madrid juega el sábado, creo, es el sábado que va a jugar. Le van a dar en la Liga un día más de descanso para llegar fresco al partido de la final de la Europa League, el Villarreal. Miren. Claro, verdad. ¿Vale? Verdad. Entonces, nada, el Villarreal, vamos a ver si va a rotar, qué va a hacer. Esto es importante también. Claro, eso es importante. Esto es importante, ver qué es lo que va a hacer. Bueno, para cerrar, nada más, bueno, Francisco comenta un poco de básquet de nuevo, de baloncesto. Dice, pero Lazo no tiene culpa, hombre, ya que Lazo seguro que quería un base top y no quería que Ismael se sin Campazo. Y Deck. No lo sé. Te quedaste sin palabras. Sí, no, es que no lo sé. No sé. Yo sé que la planificación en baloncesto fue mejorable este verano. Y en fútbol, sí, pues obviamente también. Porque un poco, a lo mejor se huele que pueden llegar a irse en este momento. No, hombre, lo de Campazo ya se sabía que se iba a ir. Lo de Deck fue un poco... Lo de Deck es diferente. Lo de Deck es diferente, pero no tanto. O sea, Deck ya avisó, o sea, Deck quería renovar con un contrato donde no fuera el penúltimo peor pagado, porque creo que había 1 o 2 jugadores solo peores pagados que Deck, y quería unas facilidades para ir a la NBA, cosa que el Madrid no entendía. Entonces ahí se rompieron la situación de renovación y Deck, en el momento que vio plausible y viable su posibilidad de irse, pues... Pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro vídeo. Porque tampoco se escucha ningún nombre ahora para reemplazar a Tompkins, que se ha lesionado. Y... No, en principio se va a tirar con lo que se tiene. Y ya está. Pero bueno, chicos, así ha quedado la liga. Con una indefinida. Con una situación indefinida. Una situación indefinida. Exacto, bueno, una situación chicos, muy indefinida. Nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos lo realizamos con... ¿Con un qué? ¿Con una a la Madrid? A la Madrid. Pues que a mí no me va a salir bien, entonces... No me sale. A la Madrid, bien. Como culta. Con culto. A la Madrid, venga, vamos allá a tope. Vamos, chavales, hombre, claro que sí. Joder, no me lo creo ni yo.